Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Daniel Boján Rincón y vengo a darles un desarrollo sobre un ejercicio sobre base de datos en SQL. Mándame en estudio. Entonces, el ejercicio dice así: la clínica de bienestar médico necesita llevar un control informatizado de su gestión de paciente y médico. De cada paciente se desea guardar el código, nombre, apellido, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. De cada médico se desea guardar el código, nombre, apellido y teléfono y especialidad. Se desea llevar el control de cada uno de los ingresos que el paciente hace en el hospital. Cada ingreso que realiza el paciente queda registrado en la base de datos. De cada ingreso se guarda el código de ingreso que se incrementará automáticamente cada vez que el paciente realice un ingreso. El número de habitación y cama en la que el paciente realiza el ingreso y la fecha del ingreso. Un médico puede atender varios ingresos, pero el ingreso de un paciente solo puede ser atendido por un único médico. Un paciente puede realizar varios ingresos en el hospital. Nota importante. Recuerden todas las estructuras de base de datos que se realizaron en el manejador de base de datos SQL Server 2008 R2 o cualquier versión de SQL Server. Debe crear otras tablas o entidades para ampliar la estructura lógica del ejercicio y explicar cada comando empleado y por qué lo aplicó. Nos vamos al compilador, cómo se ejecutó el SQL Server. Entonces creamos. Primero, normalmente se crea la base de datos con Create Database, pero para que no haya errores y se ejecute solo completamente, solo dándole a ejecutar sin elegir un comando en específico, usamos UseMaster para que se posicione en el SQL o la base de datos que queremos que muestra por defecto, que es el master. Después creamos Drop Database, Clínica Médico. ¿Para qué? Eh, Más que todo es para que borre los datos anteriores. No necesariamente esto no se hace normalmente de SQL, sino para que no haya errores en esta compilación. Entonces se borra todos los datos anteriores de la base de datos que hemos creado y se vuelve a crear la base de datos para que no haya errores. Normalmente, como vuelvo a decir, esto no se usa en bases de datos comunes. ¿Por qué? Porque borra todos los avances y la información que has agregado posteriormente. Entonces esto no más que lo voy a usar en este ejercicio para que no haya errores en la compilación y cruces de datos. Entonces creamos con Create Database Clínica Médico. Normalmente podemos poner Clínica Bienestar Médico, etcétera, pero voy a ponerlo Clínica Médico. Vamos a decir que use en la base de datos Clínica Médico. Entonces creamos otro comando para qué? Para que dé una fecha en específico o un formato de fecha con set date format con DMY, día, mes y año. Entonces, se comenzó a crear la tabla de pacientes. Almacena la información personal de los pacientes atendiendo en la clínica. Cada paciente posee el código único generado automáticamente mediante Identity 1,1. ¿Qué pasa con esto? Cada vez que el paciente va ingresando otra vez, se va incrementando de uno en uno el código del paciente, como lo vamos a ver acá. Esto significa que el código va a comenzar desde 1 y se va incrementando de uno en uno. Como si queremos que se incremente de 2 en 2, ponemos 1,2 y así sucesivamente. Pero queremos que se guarde su ingreso 1 por 1 y el incremento 1 por 1. Entonces creamos la, la tabla de pacientes con create table. Entre paréntesis creamos el código o las abreviaturas que queremos que tenga cada dato en específico, como código de paciente es una variable entera. Identity, ¿para qué? Para que, eh, para que le dé un código automáticamente a todos los pacientes y no anexárselos uno. Y automáticamente en el select from con insert into pacientes values, esto ya vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, primary key. ¿El primary key para qué es? Para implementar un código a toda la tabla de pacientes. No necesariamente es el código de pacientes, sino
A la tabla se le muestra un código de llaves, 1 hasta el 10 por así decirlo, y es la cantidad de datos que se muestra dentro de la tabla. Entonces, con esto creamos unos valores automáticos para cada código que lo genera el mismo compilador o computador. Y se va incrementando desde el 1 y se va incrementando de 1 en 1. Entonces, la primera variable, nombre, de valor varchar, o sea, una cadena de texto extensa que va a contener 50 caracteres. Apellido, igualmente varchar, con 80 caracteres. Dirección varchar, población, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un valor de día y las fechas y el tiempo se denominan y se ponen con date para como el int de un entero, pero para la fecha es date. Entonces, ya teniendo y creando la tabla de pacientes, creamos primero la inserción de los datos a la tabla con select from pacientes. Siguiente a insert into pacientes values. Con eso insertamos los valores a la tabla de pacientes. Como podemos ver, comienza no necesariamente desde el código paciente. ¿Por qué? Porque el código de paciente se genera automáticamente. Entonces se salta una línea, no necesariamente se salta una línea, sino comencemos a nombrarlos desde el nombre, apellido, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. Como podemos ver, nombre, apellido, dirección, población, etcétera. Y así sucesivamente con todos los pacientes que van a ingresar, como podemos ver. Ahora quedamos las tablas de especialización o de especialidad, que son las áreas donde se especializa cada médico. Entonces, guarda las especialidades médicas disponibles dentro de la clínica. Permite clasificar los médicos según su área de conocimiento. Empezamos a crear con Create Table especialidad, que va a contener especialidad, el código de especialidad con identity 11 primer key. Ya sabemos que significa 11 identity, que va a comenzar desde el 1 y se va incrementando de 1 en 1. Y el código de cada tabla. Entonces, ahora, el nombre de especialidad es un varchar de 60 caracteres. Entonces, ahora creamos la inserción con select from especialidad y insertamos con insert into especialidad values como los pacientes y las especialidades que queremos que contenga. Acordémonos que el código lo genera automáticamente, solo tenemos que poner el valor de carácter, que es cardiología, pediatría, neurología, dermatología y medicina general. Ahora, la tabla de médico almacena la información de los médicos que trabajan en la clínica. Cada médico tiene un código único generado automáticamente. Código especial relacionado al médico con su especialidad médica. Entonces, crear de tabla médico, se crea la tabla médico. ¿Con qué valores va a obtener el código del médico? Con identity 11 primary key, nombre, apellido, teléfono y código de especialidad. Y vamos a hacer referencia a la especialidad y el código que se va a obtener es el código de especialidad. O sea, vamos a tomar el código de la tabla referencias, que es esta tabla. Y vamos a hacer, especialidad. Y vamos a hacer referencia a esa tabla para utilizarla en la tabla médico. Entonces, acordémonos. Creamos select from médico, insert into médico values. El código se genera automáticamente. Entonces colocamos el nombre Juan, el apellido, el teléfono y el código de especialidad de la referencia. Para que haga referencia, claro, tenemos que poner el número para que también no haya errores en la referencia de cuál vamos a usar. O sea, el código número 1, cardiología, como podemos ver en la referencia que se dio con Juan Pérez, el número del teléfono y la referencia de
de la especialidad que él, que él, eh, perdón, que él realiza, de la especialidad que él realiza y ejecuta. Entonces nos vamos. Al tener todos los médicos y las referencias de cada médico, nos vamos. Ahora a crear la tabla habitación, la habitación que va a estar cada paciente y va a ir el médico a ver. Almacena almacena las habitaciones disponibles dentro de la clínica. Permite conocer la ubicación física donde permanece cada paciente durante su ingreso. Número de habitación representa el número real de la habitación. Creamos la tabla habitación con los datos que vamos a tener. Número de habitación in primary key. Se le va a obtener nomás el número de cada tabla. El piso int, el piso un variable numérica, y tipo de habitación varchar con un carácter de una extensión de 30 caracteres. Usamos select from habitación y insert into habitación values, que vamos a introducir el número de habitación que tenemos que imprimirla nosotros mismos, como pueden ver acá. El número de habitación, el número de piso y tipo de habitación, que es individual, doble, UCI, etc. Entonces, ahora teniendo la habitación, vamos a crear la tabla de ingreso de los pacientes al hospital o la UCI. Entonces, tabla de ingreso. Registra cada ingreso realizado por los pacientes. Un paciente puede ingresar varias veces a la clínica, por lo que cada ingreso posee un código propio generado automáticamente. Forma de ingreso. Permite identificar cómo llegó el paciente, ambulancia, cuenta propia o traslado. Código médico de ingreso. Identifica el médico que recibió y atendió el ingreso del paciente. Entonces creamos la tabla de ingreso con create tabla ingreso. Entonces, ¿qué va a contener ingreso? El código del ingreso con un valor automático que se le va a dar desde el 1 y se va incrementando de 1 en 1, primary key. Entonces, fecha de ingreso, el date, o sea, una fecha que nosotros vamos a ingresar. La cama, un número entero. Forma de ingreso, un varchar de 50 caracteres. Código de paciente, hacemos referencia a la tabla paciente y a su valor de código de paciente. Código médico de ingreso, hacemos referencia a la tabla médico y decimos que vamos a usar el código del médico. Número de habitación, hacemos nuevamente referencia a la tabla de habitación y vamos a usar la variable de número de habitación. Entonces, con select from ingreso, hacemos el ingreso. Insertar into ingreso values. Entonces ingresamos los parámetros o los valores que queremos que ingresemos. Ponemos que el código lo genera automáticamente el mismo compilador y la misma base de datos. Entonces empezamos a ingresar los datos desde fecha de ingreso. La fecha, el número de cama, tipo de traslado, el código de paciente, el código de ingreso y el número de habitación. Y así sucesivamente con todos los pacientes. Entonces, ya teniendo todos los pacientes del ingreso, ahora procedemos a hacer la tabla de alta médica. Cuando los pacientes salen del hospital o la clínica. Registra la salida del paciente después de finalizar su traslado o proceso de atención. Cada alta médica que se asocia al ingreso que está finalizado. El médico que autoriza la alta será registrado en la tabla de ingreso de alta médica. Creamos una tabla de alta médica. Que va a obtener la alta médica? El código de alta que se va a generar de 1 en 1 de primary key. Fecha de la alta con date. Diagnóstico varchar 200 caracteres para dar un diagnóstico total de por qué le dio el alta. Código de ingreso haciendo una referencia a la tabla de ingreso y que vamos a usar el código de ingreso del paciente. Entonces, select from alta médica y con ser into alta médica values insertamos los datos. Ordenamos que el código lo genera automáticamente. Empezamos a ingresar los datos de fecha, la fecha, el diagnóstico y el código de ingreso.
Entonces, teniendo las tablas y sus respectivos información, ahora creamos una nueva tabla, la tabla de médico-paciente, de los médicos que atendieron a ciertos pacientes o a sus, dan el registro de qué médico atendió a qué paciente. Entonces, créate tabla médico-paciente, que se va a ingresar o que se va a mostrar el código del médico, que se hace referencia a la tabla médico y se va a usar el código médico, el código de paciente, que hacemos referencia a la tabla pacientes, y vamos a usar el código del paciente, fecha de atención y un carácter de datos con select from, perdón, con select from médico paciente. Entonces, con ese comando hacemos la inserción con insert into médico paciente, médico guión bajo pacientes valúes. Entonces, ¿qué se va a ingresar acá? ¿O qué se va a mostrar? El código del paciente, el código del médico, el código del paciente que atendió y la fecha de alta. O la fecha de atención, el día que ingresó. Entonces rellenamos todos los datos y nos vamos a la tabla de ingresos de alta médica. Relaciona cada ingreso con la alta médica correspondiente. También permite registrar el médico que autorizó la alta médica del paciente. De esta manera se puede diferenciar entre médico que recibió el ingreso y médico que autorizó la salida. Entonces creamos una tabla con create table ingreso guión bajo alta médica y consiguiente los datos que se van a mostrar en esa misma tabla médica o las columnas que se van a crear son el código de ingreso, que hace referencia a la tabla de ingreso y se va a usar el código de ingreso. Igualmente con código de alta hacemos referencia a alta médica y vamos a usar código de alta. El código de médico de alta hacemos referencia al médico en código médico. Y la fecha de relación con la variable date. Entonces, correspondientemente a eso, con insert into ingreso alta médica valúes, ingresamos los datos, el código de ingreso, el número, o sea, el código de ingreso del paciente, el código de alta, el código de código médico de alta, el médico que le dio de alta, y el día de relación que le dio de alta. Entonces, ya teniendo esa tabla, nos vamos con consultas finales, ya teniendo todos los datos hechos y relacionados, podemos seleccionar y ejecutar uno por uno si queremos. Como podemos ver acá abajo, nos dicen la tabla de pacientes, código de pacientes, nombre del paciente, apellido, Rodríguez, Morales, etc. La dirección, la población y muchos datos acá están valorizados y se sacaron de ejemplo por donde estoy residiendo yo ahorita. Entonces, como yo estoy fuera del país, van a haber muchos nombres que no van a reconocer. Entonces, vemos todos los datos del teléfono y fecha de nacimiento. Claro, todos estos datos son ficticios, no tienen comparación con la realidad. Entonces, ejecutamos el siguiente tabla. La tabla, que es la especialidad, el código de especialidad y el nombre de la especialidad. Como pueden ver, cada uno corresponde a una especialidad. Ahora, la tabla de médicos. La tabla de médicos refleja el código del médico, el nombre del médico, el apellido del médico, el teléfono y el código de especialidad de cada uno. Ahora, nos vamos a código de la tabla de habitación. Refleja la habitación, el piso en cada habitación. Como podemos ver, los números 100 están en el primer piso y los números 200 están en el 2. Y cada uno corresponde a individual, doble uso individual o doble. Cada uno tiene su propia área o forma de atender. El ingreso, ejecutamos el ingreso y como pueden ver sale el código del ingreso, fecha de ingreso, la cama de cada ingreso, forma de ingreso, ambulancia, cuenta propia, traslado, etc. Código del paciente.
podemos ver cada paciente. Código médico de ingreso. Cada médico e ingreso a cada uno, independientemente de cada, no va en forma consecutiva, sino puede un médico atender otro. Como pueden ver aquí en la última, el código del médico número 5 atendió el número paciente número 4 y el número de habitación que se le dio a cada uno. El ingreso, el alta médica. Como podemos ver, el código de alta, las fechas del alta, el diagnóstico por qué se le dio el alta y el código de ingreso cuando ingresaron. Entonces, ya teniendo el alta y el ingreso, hacemos los médicos que atendieron a los pacientes. ¿Qué médico atendió a qué paciente? El código del médico que atendió al paciente y los pacientes. Como podemos ver, resalta también la anterior tabla de los médicos que atendieron a cada paciente con el ingreso. Como pueden ver aquí, código paciente y código de ingreso del médico de ingreso, el médico que los atendió. Entonces, ahora, el médico paciente ya lo tenemos. Ahora el ingreso y alta. ¿Quién hizo el ingreso y quién hizo el alta? El código del ingreso, el código del alta, el código del médico que dio el alta y la fecha de relación de cada alta. Con eso terminamos, pero notoriamente también podemos ejecutarlos todos completamente. Y nos dan todas las tablas juntas con la relación de cada una. Como pueden ver acá, el paciente, la especialidad, los médicos, el tipo de habitación, el tipo de traslado. Yo creo que forma del traslado, como pueden ver, forma de ingreso, que es ambulancia, cuenta propia, traslado, ambulancia, etc. Y cada código y cada tabla que se pueda visualizar. Con esto terminamos el ejercicio, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo día.